niños pueden pasar a su clase. Continuamos estudiando el libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 6, versículo 13 al 20. Si puede buscarlo y tenga abierta su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 20. Y si no tiene una Biblia, puede comunicarle a los hermanos en la parte de atrás antes de irse y le conseguimos una Biblia. Las promesas divinas ratifican nuestra esperanza. Hace poco tiempo, un abogado representante de un expresidente de los Estados Unidos fue sentenciado a prisión por cometer perjurio. Mintió bajo juramento. Mentir bajo juramento a un juez terrenal es un grave delito. Y la condena en este país puede ser de 4 años o más, 4 años de prisión y multas muy altas. Hoy, en esta sociedad, la mentira es practicada y defendida. Nuestra sociedad está perdida en el pecado, en su esclavitud de su propia concupiscencia. El hombre miente por naturaleza y no puede cumplir todas sus promesas porque tiene una naturaleza pecaminosa que lo lleva a mentir y a practicar el pecado. Y luego de eso comienza a dudar de las promesas de Dios. Ese pensamiento de duda contradice la veracidad de las Sagradas Escrituras que nos afirman que Dios cumple. Que Dios cumple sus promesas porque no puede mentir y que su propósito no cambia. Mientras el hombre se deja arrastrar por sus emociones y las corrientes del mundo, que ni aun el juramento es suficiente para el hombre que está perdido en su pecado y que se deleita en la mentira. El hombre miente. Dios no puede mentir. El propósito de Dios no cambia. El hombre sí cambia. Y sin Dios no hay ninguna esperanza para el alma. En este capítulo 6 el autor presenta una serie de exhortaciones. La necesidad vital de creer, de aprender y de obedecer los mandatos divinos. Los creyentes necesitan madurar, dice el autor, y confiar en las promesas de Dios. Madurar para confiar. Necesitan dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno para mostrar su amor a Dios en su práctica. Y serán bendecidos por sus obras de bondad y por su fe, nos dice el autor. Porque siguen el ejemplo de los que creen en Dios y esperan, escuche, ¿cómo? Pacientemente en su bendición. Los creyentes esperan pacientemente en su bendición, en lo que Dios les ha prometido. El autor cita a Abraham para recordarles que Dios cumple sus promesas. Y como Abraham creyó en Dios, su fe, su paciencia fueron sus mayores virtudes. Fe y paciencia. ¿Qué ha prometido Dios? Podemos preguntarnos. Les invito a que abran sus Biblias
en la página donde está el capítulo 6, versículo 13 al 20, y vamos a leer. Necesitamos conocer cuál es el origen de toda bendición, cuál es la fuente de la bendición. Hebreos 6, 13 al 20. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie en superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios es nuestra ancla firme y segura. Título para ese mensaje. Y si usted lo ha dudado, que hoy salga de este lugar repitiendo: Dios es mi ancla firme y segura. Permítame recordarle que para conocer las promesas de Dios necesitamos conocer a Cristo, y que el día de hoy arda en su corazón un deseo insaciable por Jesús, su Salvador, porque Él puede y quiere ser esa ancla que necesita para su seguridad y para obtener su paz. 2 puntos. El primero: buenas y verdaderas promesas. Dios es nuestra ancla, firme y segura. En el versículo 13 dice: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, que nos muestra el autor. La fuente de la bendición, la fuente de toda promesa, ¿quién es? Dios hizo su promesa a Abraham. Y las promesas de Dios, el autor nos muestra que son seguras. Y si el autor nos dice que son seguras, si Dios dice que son seguras, es una razón suficiente para creer y para poder perseverar. ¿Qué hace el autor? Cita a Abraham para recordarles a sus oyentes la herencia de la promesa de Dios, su cumplimiento y fidelidad. Y al mismo tiempo mostrarnos la fe, una vez más, y la paciencia de Abraham. ¿Qué mejor ejemplo para un grupo, para un pueblo de hebreos, quienes eran descendientes de Abraham? Dios había prometido una gran nación que iba a venir del linaje de Abraham, y lo mejor de todo, que de sus descendientes iba a venir el Salvador. Sin embargo, pasaron muchos años y no ocurrió nada. Hubiera sido muy fácil para Abraham abandonar la promesa de Dios, pero su paciencia y su fe le ayudaron a recordar que Dios no podía quebrantar sus promesas. Versículo 14, y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar, ¿después de qué? Después de esperar, ¿cómo? De esperar con paciencia. ¿Qué sucedió? Dice: Abraham recibió lo que se le había prometido. Dios prometió y cumplió, dice la palabra. Abraham creyó. ¿Y qué más? Creyó y esperó pacientemente. Leamos una vez más. Después
de esperar con paciencia. Con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Génesis 22:1 dice, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. ¿Escuchó? Dios probó. ¿Quién? Dios. No se sorprenda si Dios prueba su fe. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. El versículo 15. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre, que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. ¿Por qué? Todo eso porque me has obedecido. Dios bendijo a Abraham. Abraham obedeció. Primero, Abraham esperó, creyó y obedeció. Dios vio las intenciones de su corazón, del corazón de Abraham, que eran genuinas. Para Abraham primero estaba Dios y luego su hijo. Dios no solo vio su fe y obediencia, Dios vio las intenciones del corazón de Abraham. ¿Cómo está su corazón para Dios? ¿Está su corazón dispuesto a dejar todo para obedecer a Dios? ¿Cuál sería su respuesta si Dios en este momento le pide a usted lo que más ama? Hermanos, Dios prueba la fe del creyente y usted necesitamos estar listos en todo momento. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos fe y obediencia. Fe, obediencia, paciencia. La promesa de Dios era suficiente, porque la palabra de Dios es suficiente, es viva, es eficaz, es luz en la oscuridad que guía el camino del hombre. Dios prometió, ¿y qué más? No solamente eso, a pesar de que es suficiente, pero Dios prometió y juró. Dios lo había dicho a Abraham en términos humanos. Juro por mí mismo, declara el Señor, ciertamente te bendeciré. Dios no necesitaba jurar para garantizar la veracidad de su promesa, de su palabra. Su palabra es verdad y Dios es fiel a sus promesas. Dios juró por sí mismo siguiendo un método humano. ¿Para qué? Para darles doble garantía, mayor confianza a Abraham. Dios, empero, no tenía nadie que lo superara. Por lo tanto, ¿qué dice? Él juró por sí mismo. Dios juró e hizo una promesa a Abraham como respuesta a la fe de Abraham. Pero su cumplimiento llegó luego de siglos. Llevaría mucho tiempo. Y Abraham seguía creyendo. A pesar de que todo parecía estar en contra del cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Abraham, su cuerpo envejecido, Sara estéril, el paso de los años sin que el hijo de la promesa naciese, y Abraham
siguió creyendo. ¿Creyó en vano? No. Después de muchos años de sostenerse por la fe, nació el hijo deseado de la promesa, Isaac. Pero no fue el cumplimiento perfecto de la promesa. Iban a pasar muchos siglos antes de que naciera aquel que era la semilla de Abraham por excelencia, nuestro Salvador. Y muchos siglos más que aún no ha acabado antes de que la descendencia de Abraham sea completa y semejante, como dice, a las estrellas del cielo en número. Las promesas de Dios son firmes, por lo cual no podemos perder nuestra confianza en ellas, aun cuando tarden en cumplirse. ¿Cuánto tiempo lleva esperando? 2 meses, pastor. Bueno, permítame recordarle, hermano, 1 año. Yo 3 años, pastor. Abraham esperó 25 años, hermano. Y muchas de las promesas no las vio. Pero Dios cumple. Dios es fiel. Sus promesas son firmes. 25 años esperó para ver el cumplimiento de la promesa del nacimiento de Isaac. Pero nunca vio los descendientes prometidos bajo juramento cuando Dios dijo: ciertamente te bendeciré y te daré muchos descendientes. Abraham, el padre de los creyentes, solamente vio un cumplimiento parcial. No significa que Dios no iba a cumplir. El tiempo de las promesas divinas solo lo sabe Dios y le pertenecen a Él, porque Él hace la promesa. El tiempo lo conoce Dios, no usted. Y si el cumplimiento lleva tiempo, ¿qué necesita el creyente? Necesita tener una mayor certeza para creer en Dios. Mayor certeza. Más adelante el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios conoce la fe del hombre. Dios conoce la poca fe que tenemos. Él lo sabe muy bien. Por eso Él es justo para darnos mayor seguridad y confianza, acomodándose a las costumbres humanas, jurando por Él mismo. Mayor confianza para el hombre. Versículo 16 dice: la gente jura por alguien superior a sí misma. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Los judíos en el tiempo de Jesús hacían juramentos. En el tiempo de Jesús, juramentos por el cielo, por la tierra, por el templo, por Jerusalén o en el nombre del Señor Dios. Estos judíos no tomaban sus juramentos seriamente. Mateo 5:33, escucha lo que les dice el Señor. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo digo, ¿qué dice Jesús? Pero yo digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, ¿por qué? Porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Jesús prohibió el juramento porque se estaba convirtiendo en una práctica pecaminosa. Más adelante, el versículo 17 nos dice: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia,
el de Dios, no el de los hombres. Su propósito nunca cambia. Confirmó con juramento a esa promesa. Ahora, podríamos pensar que la promesa de Dios en el capítulo 22 de Génesis, que nos menciona el autor de Hebreos, es específica para Abraham. Pero el autor de Hebreos hace algo aquí. Extiende esta promesa en este versículo 17 a todos los creyentes llamados herederos de la promesa. ¿Esto qué significa? Que esa promesa de Dios a Abraham trasciende los siglos y es tan oportuna hoy, en este momento, como lo fue en el tiempo de Abraham. Gálatas 3:7. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos. Una vez más, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. El juramento que Dios hizo a Abraham era también para nosotros, para fortalecernos en nuestra fe. Además, según la voluntad de Dios, este propósito ha sido determinado. ¿Cuál? El propósito de Dios, determinado en la eternidad. Los planes de Dios, desde la eternidad. Él es un Dios eterno. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió. Dios es la fuente de toda bendición. Dios es el dueño de todo. Y Dios es eterno, dice Efesios. Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según ¿qué? El buen propósito de su voluntad, el propósito de Dios. Por esta razón, ningún creyente debería dudar de la voluntad de Dios que tiene para salvarle. ¿Por qué? Porque Dios le da una seguridad perfecta de que la naturaleza de su propósito es inalterable. Los propósitos de Dios son fiables. Puede confiar en sus propósitos, puede confiar en sus promesas. Él no cambia. Versículo 18. Lo hizo así para que mediante la promesa, ¿y qué más? Promesa y juramento, que son dos realidades que nunca cambian. Las promesas de Dios, el juramento de Dios nunca cambia, dice la Escritura, y en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Qué vamos a hacer? Tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Dios da una promesa inmutable y lo confirma con un juramento inmutable. Además, el autor declara que Dios no puede mentir, porque no es hombre ni hijo de hombre para que cambie de parecer, dice la palabra. Salmo 33:11 dice, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. No los nuestros, cambian. Los del Señor firmes para siempre. Los designios de su corazón son eternos. El autor se incluye con un propósito, alentar a creer en la palabra de Dios y en la veracidad de ese propósito divino. En el contexto general nos indica que creemos porque hemos escapado del poder de Satanás, de la incredulidad, para volvernos a Dios. ¿Y para qué más? Para volvernos a Dios y para aferrarnos a la esperanza que nos fue ofrecida. Somos el pueblo de Dios.
que busca refugio en Jesús, en la esperanza eterna para todo creyente. ¿Cuál es el segundo punto? La primera, vemos promesas buenas, verdaderas de Dios. Y el segundo, la mejor promesa y esperanza. Del versículo 19 y 20 dice: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza. ¿Cuál es esta esperanza? Una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No solamente tenemos que confiar en Dios, dice Hebreos, también tenemos una esperanza que es como una ancla, firme y segura, no cualquier ancla. Esta es firme y segura del alma. El autor nos pinta un cuadro de un barco que al ser sacudido, mire esta foto, un barco en el mar, al ser sacudido por las olas, por el viento, ¿qué le permite tener firmeza? Una buena ancla y un lugar profundo. Un lugar profundo y una buena ancla va a ayudar a que el barco se mantenga seguro y no sea llevado por las olas, por el viento y destruido en totalidad, sino lo mantiene firme. Así es el alma del hombre. Cuando se aferra, cuando tiene un ancla, no va a ser sacudida por los vientos ni las olas de la duda. Su ancla es segura, es firme, es su esperanza, es Jesucristo. Arraigado en Jesús, va a tener seguridad. En esa ancla firme, las olas lo van a mover, pero no lo van a arrastrar ni a destruir como al barco que tiene una ancla segura. La ancla del creyente es Jesucristo. Nada lo va a poder mover. El ancla le da seguridad al alma del hombre. Ahora los hebreos, ellos sabían que por el evangelio que ya se les había predicado, que al morir Jesús, el velo del templo se había rasgado de arriba hacia abajo y expuso el lugar santísimo a la vista de todos los que estaban en el templo. Y estos hombres asociaban el santuario interior del templo con el cielo. Y el autor de Hebreos ya había dicho que Jesús, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote, que había penetrado el velo, no, los cielos, había traspasado los cielos. Nosotros no podemos ver el ancla que está en el fondo del mar y segura. Tampoco podemos ver nuestra esperanza que permanece en los cielos y que está lejos de nuestra vista. Pablo escribe: por esta esperanza fuimos salvados. En Romanos 8:24. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya ve? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra confianza. No lo vemos a Jesús, nuestra ancla, sabemos que está en el cielo. No lo vemos en el fondo del mar, que nos asegura para que no nos lleve ninguna tormenta, pero estamos seguros y creemos que Jesús entró en el cielo en su humanidad como garantía que también nosotros vamos a estar con Él, que vamos a entrar con Él. Él va adelante, nosotros le seguimos. Él va delante de nosotros. Y el autor lo llama una vez más el sumo sacerdote eterno
Pero no solamente eso, recuerde, Él fue, dice, el Cordero de Dios que fue sacrificado por el pecado del mundo. Pero como sumo sacerdote abrió las puertas del cielo con esa obra sacerdotal. Entró en el cielo, pero para siempre, dice el autor. Eternamente, para siempre, porque Jesús vive para siempre. El sacerdocio de Jesús es permanente. Y no solamente eso, Él intercede todo el tiempo por nosotros. Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Hebreos 7:25. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Vive siempre para interceder. ¿Por quién? Por nosotros, por los pecadores. Dios promete, pero no cumple sus promesas cuando usted quiere. Dios promete y no cumple a su tiempo. No lo hace a nuestro tiempo. Tenemos que aprender a esperar, hermanos. ¿Escuchó? Paciencia. ¿Quién tiene paciencia? Pocos. Pero necesitamos aprender a esperar, pero no solamente a esperar sin perder nuestra esperanza, a esperar sin dudar de Dios, a esperar confiando en que Él es esa ancla firme y segura, Cristo Jesús. Dios va a probar nuestra fe. Y Él va a determinar si su fe es verdadera. Dios. No el hombre, Dios va a determinar qué tipo de fe tiene usted cuando está en medio de la aflicción. ¿Qué fe tiene? Cuando está en medio del conflicto, ¿cómo va a responderle a Dios? Dios va a mirar si hay una fe en Cristo o una fe en usted o en el mundo. Dios va a determinar. Cuando Abraham alzó el cuchillo sobre su hijo para sacrificarlo, porque Dios le había pedido su hijo, y Abraham obedeció. Cuando levantó el cuchillo y estaba listo, Dios le respondió: ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Abraham demostró al Señor que su fe era válida. Y que nuestra fe sea válida delante del Señor. Que cuando Él nos pida dejar lo que más queremos, lo hagamos. Y el Señor diga: conozco, ya sé que me temes. Que el Señor nos ayude a ser fieles con nuestras acciones, no solamente con nuestros labios. En el momento de la prueba, que le digamos al Señor: todo es tuyo, Padre. ¿Quieres a mi hijo? Ahí está. ¿Quieres mis bienes? Ahí están, Señor. Lo que tú me pidas es tuyo.
de todas maneras, Padre. Sus obras confirmaron la validez de su fe. Santiago 2:20. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. Es declarada justa por las obras y su fe. Para el marinero no hay nada más seguro en el momento de una tormenta devastadora. No hay nada más seguro que una buena ancla y un terreno profundo, porque eso le da seguridad al marinero. El ancla lo afirma a no ser destruido. De la misma manera, para el creyente no debe haber nada más importante para su alma que un ancla firme y segura. Y esa ancla verdadera es Jesús. Y el terreno profundo para esa ancla es tu corazón. El ancla es Jesús, pero el terreno es tu corazón. ¿Vas a permitir que esa ancla llegue a tu corazón o la vas a rechazar? Los que por la obra del Espíritu de Dios, porque es el único, han anclado su esperanza en Cristo, pueden unirse a Pablo, al apóstol, en sus palabras escritas a Timoteo en la segunda carta 1:12. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, estando preso, escribe Pablo. Pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he confiado. La vida de Abraham fue una vida de perseverancia, esperanza, paciencia, virtudes que el autor ha intentado promover a sus lectores. Pero la vida de Cristo fue perfecta. Y su muerte fue necesaria para nuestra salvación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar esa ancla y deleitarnos en su presencia, porque Jesús es el ancla firme y segura para su vida. Llévalo esto como la aplicación de este mensaje. Tome su ancla, tome a Jesús, deleítese con Él, deleítese en la presencia del Señor, porque Él es su ancla firme y segura para su alma. Deleítese en el Señor, que Él está dispuesto a socorrerlo, a ayudarlo. Y con Él va a estar firme en todo momento y en todo lugar. Vamos a darle gracias al Señor. Cristo Jesús, tú eres nuestra ancla firme y segura. Gracias, Señor, por esa esperanza que tú nos traes en momentos difíciles, duros. Tú nos animas a continuar, Padre. Gracias por amarnos. Gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra que es un bálsamo para nuestra alma. Gracias, Cristo Jesús. No nos merecemos, pero ahí estás. Padre, gracias. Queremos amarte más, Señor.
no solamente en el culto con nuestras vidas, que haya frutos, Señor, que haya fe y frutos. Te pedimos que nos ayudes, Cristo Jesús, a crecer para dar gloria a tu nombre y a dar mucho fruto. Te damos gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra y que nosotros podamos ser hacedores de ella mismo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Nos ponemos de